Mi nombre es Ana Teresa Hernández, soy pedagoga y especializada en altas capacidades. Llevo trabajando en este mundo 10 años, dedicada en exclusividad a los niños con alta capacidad. La alta capacidad, entendida como alta capacidad intelectual, recoge todos aquellos niños y niñas que tienen una condición específica que se resume, tiene distintas características, pero las más frecuentes en estos niños suele ser una velocidad de aprendizaje superior a la media, tienen alta creatividad, alta sensibilidad, mucha curiosidad, intensidad emocional, gusto por leer, etc. La superdotación sí que hay en muchos círculos se entiende alta capacidad como superdotación, pero la superdotación se dice que es cuando ya la persona es adulta, cuando ya la dotación es un hecho. De niño se dice que es alta capacidad, entendida como un potencial, es una capacidad que todavía no ha cristalizado. Y la superdotación se dice que es ya en la persona adulta, ya existe un rendimiento, una dotación específica. La detección de la alta capacidad se debería hacer en los colegios. ¿Para eso qué necesitamos? Necesitaríamos que el profesorado estuviera bien formado. Se detecta, en el aula se suele detectar en niños que se aburren. Sí que es verdad que el perfil es muy diverso dentro del alumnado con alta capacidad. Hay niños que se detectan porque se aburren, niños que se detectan porque son muy disruptivos en el aula. Son niños muy participativos, algunos, muy curiosos, otros, muy críticos, otros. Lo que sí se pide es que ante la duda de qué tipo de niño tenemos, se haga un breve cuestionario, una detección, un screening que se llama, para descartar otras situaciones del niño, descartar un TDAH, descartar una dislexia, una discalculia, hacer un breve cuestionario para ver si efectivamente ese niño puede tener una alta capacidad o no. Se tiende a confundir mucho el alto rendimiento con la alta capacidad y entonces hay mucho profesorado que lo que está esperando a ver en un niño con alta capacidad es un alto rendimiento y esto no es así, ¿eh? Una alta capacidad no tiene por qué ser un niño que se le da bien todo, que saca buenas notas en todo, que le interesa todo, no es así. Hay veces que el perfil es de un niño que le interesa o que es muy bueno, por ejemplo, en la matemática. O un niño o una niña que es muy buena a nivel de creatividad, específicamente la creatividad es en lo que destaca, o un alumno que le gusta mucho todo lo que es leer, escribir, todo el aspecto verbal. Entonces hay que descartar un poco esa idea que se tiene de que se es muy bueno en todo. Un buen informe, una buena evaluación psicopedagógica debería recoger no solo una prueba psicométrica, como es pues un WITCH, un RIAS, que son pruebas específicas para el famoso CI, para detectar qué tipo de coeficiente intelectual o qué grado tienes, sino que aparte también sería bueno hacer un cuestionario a los padres, un cuestionario al niño o a la niña, una entrevista con ambos, tanto con los padres como con el niño, hacer también unas pruebas de aptitud específicas. ¿Por qué? Porque es muy importante no solo saber en qué rango de CI se mueve este niño, sino qué perfil tiene. ¿Para qué? Para evitar luego en la evaluación y en las tomas de medidas educativas, para evitar lo que se dice la brocha gorda. La misma medida educativa para todos los niños con alta capacidad. Y eso no es así. A distintos perfiles, distintas medidas. Se dice que el coeficiente intelectual, todo lo que sobrepase 130, es ya identificativo de una alta capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha visto a lo largo de los últimos años que nos estamos dejando fuera muchísimos niños. El CI se está midiendo solo y exclusivamente en base a una prueba psicométrica. ¿Qué es la prueba psicométrica? No deja de ser la foto de un momento. En ese momento el niño puede ser que no tenga un buen día, que se le haya sacado a hacerle la prueba en el recreo, entonces el niño va relativamente frustrado a la prueba, que no tenga buen feeling, buena química con la persona que le está haciendo la prueba, con lo cual eso también termina en un resultado que no es riguroso, no es fiable. Entonces estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta, es decir, estamos arriesgándonos a que en ese CI
que si el CI no da 130, yo he visto niños, por ejemplo, que con un CI de 129 no se le han adaptado medidas. Entonces nos estamos arriesgando a dejar fuera muchísimos niños. ¿En qué punto estamos ahora? En el punto de que el CI no sea tan importante, que se vean otras cosas, como lo que digo de la alta creatividad. Que valores que igual la prueba psicométrica no ha salido bien porque ese niño tiene una velocidad de procesamiento quizá que sea muy baja, que esto se da en determinado perfil de alta capacidad, y entonces al dar una velocidad de procesamiento muy baja, el CI baja también. Entonces todas estas cosas, una persona que está bien formada en realizar pruebas psicométricas de alta capacidad lo sabe y valora al sujeto no solo por la prueba psicométrica, sino por un conjunto de pruebas. Los niños con alta capacidad socializan igual de bien o igual de mal que los demás, ¿vale? Sobrevuela un mito que es que los niños con alta capacidades son los niños que están solos en el patio. Los niños raritos, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Claro, la condición de alta capacidad se da entre un 10 y un 15%, incluso hay psicólogos que lo ponen o expertos que lo elevan hasta el 20%, pero bien, quedémonos entre un 10 y un 15%. ¿Qué quiere decir? Que estos niños irán encontrándose, irán buscándose. Entonces, claro, encontrar a niños que solo son entre el 10 o el 15% de la clase les cuesta. Se suelen encontrar entre ellos, se suelen agrupar entre ellos, pero les cuesta. Entonces, en el mientras tanto, muchos de estos niños prefieren estar solos. Se dice que son más selectivos. Son niños de grupos chiquiticos, no suelen ser niños de mogollones, de grandes grupos, no les gusta, pero en el momento en el que encuentran a un par, a un niño, una niña con intereses similares, con manera de aprender similar, socializan igual de bien que los demás. El proceso en el colegio, una vez que el profesor detecta que ve algo distinto en un alumno, lo normal sería avisar al departamento de orientación. Sí que es verdad que si el profesorado está medianamente formado en el tema, debería empezar ya a tomar medidas sin necesidad de esperar ningún informe. Entonces empieza ya a adaptar el currículum en base a las capacidades que está viendo del niño que tiene delante. Bien, pero aparte, a la vez de que vaya adaptando medidas en el aula, debería avisar al orientador, como digo, el orientador hacer una entrevista con este niño, ver si efectivamente ve aquí que hay una condición distinta, de un aprendizaje diferente, y entonces avisar a los padres, tener una entrevista también con los padres, pasar un cuestionario a los padres para recoger la máxima información posible, que es de lo que se trata, y lógicamente antes de abordar una prueba psicométrica avisas a los padres de que esto va a ser así. Realizas una prueba psicométrica lo más completa posible, lo que hablaba antes, pues una prueba de aptitud general y también de aptitudes específicas con el niño, y con eso elaboras ya un perfil. Y una vez que tienes ya un perfil de alta capacidad positiva, un perfil matemático, un perfil verbal, un perfil académico, creativo, lo que sea, entonces ya puedes apostar por establecer una serie de medidas educativas que tú como orientador, trasladas al profesor, al tutor de este niño, y entonces ya estableces un tipo de educación distinta en determinados aspectos. No hay por qué sacar al niño del aula. En el mismo aula puede recibir medidas educativas que ahora mismo pues están sujetas a una metodología distinta, más flexible. Se pueden hacer muchísimas cosas dependiendo del perfil de este niño. Hay niños a los que efectivamente lo mejor que se puede hacer con ellos y lo que más les va a beneficiar es el salto de curso. Un determinado perfil de niño que efectivamente es bueno en todo, que tiene su aspecto emocional y social va a soportar el salto de curso. De todas maneras, he de decir que los requisitos que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra establece para un salto de curso son lo suficientemente exigentes para que una vez que se dé, se da en unas muy buenas condiciones. Son pocos los niños o niñas en los que se revierte el salto de curso. Los beneficios de un salto de curso no es solo a nivel cognitivo, a nivel intelectual, sino también a nivel emocional y social. ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños tienen una madurez superior.
Determinado perfil de niños, la mayoría diría yo, les gusta estar con niños mayores, porque su madurez intelectual es superior, quizá no así emocional. Hay veces que se dan disincronías, que se llaman, ¿vale? Diferencias, pero como determinados desajustes. Pero si a nivel emocional y a nivel cognitivo encaja en un curso más, el nivel emocional vendrá por añadidura. A nivel emocional él terminará encajando bien. Es importante hablar de la acogida, efectivamente, de los niños de alta capacidad en el aula una vez que se sabe de su condición. ¿Qué se puede hacer? Primero, en lo que es la vía familiar, yo siempre aconsejo hablar con mucha normalidad con nuestro hijo, con nuestra hija, de la condición que tiene. Es decir, establecer que efectivamente tiene una diferencia, pero normalizar esa diferencia. Y lo mismo diría en la vía escolar. Hay profesores maravillosos que naturalizan de una manera muy fácil las diferencias que puede haber dentro del aula, ¿vale? Entonces, con cuanta más naturalidad tú sientas y vivas la diferencia en el aula, el resto de los alumnos mejor lo vivirá también. Entonces, parte del propio alumno de vivir su condición con mucha naturalidad, sin sentirse un bicho raro, pero claro, para eso le tiene que acompañar tanto la familia, estar bien informados como padres, y también el profesor, el departamento de orientación, vivirlo con naturalidad. Vivimos en una sociedad muy diversa, cada vez más diversa, y realmente esta diversidad tiene que acoger también a los niños con alta capacidad, verlos con mucha normalidad y naturalidad. Como sociedad no llegamos a integrar bien, a soportar, diría yo, incluso que la alta capacidad es algo bueno. Los padres mismos muchas veces aquí cuando vienen conmigo a estar conmigo me dicen, ojalá no lo sea. Lo viven lo esconden, no lo vamos a decir, esto que lo sepa solo el profesor, que no lo sepan los amigos. Entonces es muy triste porque al final el niño percibe que la condición que él tiene es algo malo. Y esto es muy peligroso porque entonces él lo esconde en el colegio y empieza a cargar la mochila de temas emocionales ya negativos. Él se ve como un bicho raro, lo vive todo como un bicho raro, lo esconde, no se desarrolla a nivel social de una manera sana. Se desdibuja, se adapta en el grupo sin ser el mismo, y esto cuando estamos hablando ya de chavales adolescentes ya hablamos podemos incluso llegar a hablar de una fobia social, de no querer ir al instituto porque no son ellos mismos, no notan que encajen. Bueno, en fin, hay casos, la verdad, que son muy tristes. Entonces, como sociedad nos tenemos que dar cuenta de que estos niños deben normalizar su situación, tenemos que ayudarles, tenemos que no esconder esta situación como padres, como amigos, como profesores, como orientadores, tenemos que colaborar para que la condición de la alta capacidad sea algo bueno, algo a desarrollar, algo a empujar entre todos y que no se nos vayan estos niños por el desagüe. Evidentemente la alta capacidad tiene dos caras. La cara buena, que es el potencial que tu hijo tiene y puede llegar a desarrollar y a brillar tanto, y luego tiene la cara B, que es la lucha. No es que la cara B sea los problemas que pueden venir, no, porque puede que no vengan problemas siempre y cuando la atención educativa sea la correcta, y a eso tenemos que tender. Entonces, los problemas que los veamos como algo posible, no como algo fijo. Si vivimos la alta capacidad como una posibilidad y como un potencial, no tienen por qué venir los problemas. Al final, los departamentos de orientación es donde carga un poco la responsabilidad de detectar, más que de detectar, de identificar correctamente el perfil de estos niños. ¿Qué es lo que pasa? Que aprovecho también esto que me preguntas para reivindicar la figura del orientador y para pedir por favor, que se le dé la importancia que merece al orientador. No puede ser que en los colegios, en los centros educativos, tengamos solo un orientador o orientadora. Están desbordados. La diversidad que tenemos en el aula hoy hace que sea imprescindible, no ya necesario, sino imprescindible que haya más orientadores. Los profesores necesitan muchísima más ayuda que la que ahora mismo se les está dando.
La detección, lo que es la sospecha de que podamos tener un hijo con alta capacidad o un alumno con alta capacidad, y ya con 3 añitos se puede ver. Hay determinados rasgos que son que nos pueden hacer ya sospechar de que efectivamente ahí tenemos un niño que aprende más rápido, que lee a una edad igual, pues con 4 añitos, igual ya lee, que empiezan a querer escribir, que preguntan mucho, que observan mucho. Con lo cual la detección, lo que es la sospecha, puede venir desde muy pequeñitos. La identificación, el hacer una evaluación, no se aconseja hasta los 5 años. En un tercero infantil, primero de primaria, es la mejor edad. Antes no resulta fiable. En un infantil o una etapa infantil, ¿qué se puede hacer? Pues aunque estemos delante de un niño que no sabemos si efectivamente puede tener una alta capacidad o no, porque todavía no le vamos a hacer la evaluación, porque como digo es muy pequeño, el secreto está en darle aquello que pide a nivel intelectual. Que luego efectivamente tiene una alta capacidad, fenomenal, ya se lo hemos dado. Que no lo tiene y se normaliza, que son los menos casos, pues bueno, eso que le hemos dado de más, pues nunca es demasiado. Si efectivamente estamos ante un niño que ya se sabe los colores, las formas geométricas, la mayoría de las letras, los números. Claro, el que esté rodeado de niños que aún no lo saben y tener que estar el contenido aprendiendo cosas que él ya sabe, lo único que va a hacer es perjudicarle. Entonces, yo diría a los profesores, profesoras de infantil que le den al niño aquello que necesita, ni más ni menos. Si el niño ya sabe las letras, pues que le demos un pasito más, que ya sabe los números, un pasito más, ya sabe los colores, pues otra cosa. Que empiece a escribir, que junte las letras y empiece el proceso lector, porque tendremos que ir a la velocidad que el niño nos vaya dictando, no hay otro secreto. Hay que ir al ritmo del niño y sobre todo en casa también, que muchas veces aquí los padres lo que me preguntan, ¿y qué hacemos? Porque claro, en el colegio nos dicen que no le adelantemos conocimiento, que no. Bueno, pues es importante que vayamos al ritmo de nuestro hijo también en casa, al ritmo del alumno en el colegio, pero al ritmo de nuestro hijo también en casa, porque flaco favor le hacemos si en el colegio no va a su ritmo y en casa tampoco. Tenemos que tener en cuenta como padres que en la casa es el refugio del niño, su familia es su refugio, y si tampoco ahí le atienden como es debido, la frustración se multiplica. Importante, la relación entre alta capacidad y alta sensibilidad. Pues últimamente se han visto muchos estudios en los que se dice que hasta un 80% de niños con alta capacidad tienen alta sensibilidad. Es un rasgo, además, que se da con muchísima frecuencia en los niños que pasan por aquí, que yo veo, son niños altamente sensibles, no solo a nivel emocional, sino también a nivel sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen ser niños que les pica el uniforme, que no les gusta estar en mogollones, que igual en el comedor lo pasan muy mal por los ruidos, los olores tan intensos. Entonces, hay veces que se detecta la alta capacidad primero por una alta sensibilidad. Entonces, sí que es verdad que está muy relacionado. Y a nivel emocional se ve con muchísima frecuencia que son niños que viven las injusticias de otra manera, de una manera mucho más intensa. Son niños que razonan las cosas con mucha más profundidad. Son niños que viven, por ejemplo, la religión de una manera también distinta. Son muy perceptivos, con lo cual un gesto de su madre lo captan de una manera que igual les hiere de una manera más profunda. Son muy intensos, así es como se les suele definir, niños muy intensos. Con la alta sensibilidad se nace efectivamente y con la alta capacidad se nace también, ambas dos. ¿Qué es lo que pasa? Que las dos hay que atenderlas. La alta sensibilidad a nivel emocional y sensorial, no siendo como no soy una experta en este tema, en el tema de la alta sensibilidad, sí que es verdad que existen centros de integración sensorial, por ejemplo, que ayudan a estos niños a poder vivir esta alta sensibilidad de una manera que no les condicione mucho su día a día. Entonces es importante esto también a los padres que se sepa, que existen centros así, en Pamplona tenemos varios. Y luego la alta capacidad también es importante decir que es una condición con la que se nace,
por mucho que los padres enseñemos a nuestros hijos a leer en casa o no, se les sobreestimule, que se dice, con eso no desarrollan una alta capacidad, no es ficticia, no es algo que se pueda hacer. La alta capacidad se nace. Lo que pasa es que luego hay familias que con gran acierto la atienden y la hacen florecer, y otras familias que igual mal aconsejadas lo que hacen es retener al niño en el conocimiento del curso que le corresponde, y yo lo desaconsejo. Cuando a un niño no se detecta a lo largo de toda la escolarización la alta capacidad, llega de adulto o de joven, digamos, y se siente que no encaja, siente algo distinto, nota que la mochila esa emocional de la que hablábamos antes la lleva muy cargada, nota que no encaja en determinados ambientes, puede ser que se note demasiado solitario, entonces llega un momento en el que necesitan conocerse y necesitan responder a determinadas preguntas, y sí que es verdad que por aquí, a pesar de yo no ser psicóloga, pero sí que les ayudo a conocerse, y como también puedo realizar pruebas psicométricas adultos se los hago, y sí que es verdad que encuentran respuesta a muchas cosas que les han ido pasando a lo largo de su vida. Encuentran respuesta a por qué no encontraban amigos, a por qué no trabajaban bien en el aula, a por qué hubo ese fracaso escolar, a por qué se sintieron tremendamente frustrados a lo largo de toda su adolescencia. Por ejemplo, no encontraban el grupo cuando tan importante es que lo encuentren a esas edades. A por qué llegaron a la universidad y de repente tuvieron que ponerse a estudiar y no sabían hacerlo. Sí que es verdad que son adultos que necesitan que se les dé muchas piezas para poder encajar en todos los huecos que traen, ¿no?, de toda su escolarización. Yo siempre recomiendo, ante la duda, leer mucho. Un adulto, cuando me llama, pues soy un adulto tal, digo, vale, perfecto, yo encantada de poder ayudarte, puedes ir a una persona que te genere confianza, que sea psicólogo, fenomenal, que sea pedagogo, ideal, que sea una persona especialista en alta capacidad, eso sí que lo recomiendo, para que sepa ver realmente tu condición, si la hay o no la hay, y te pueda aconsejar. Pero sobre todo que se informen, que lean mucho. Hay libros muy buenos sobre alta capacidad que pueden ayudarnos tanto como un buen profesional, por lo menos en los inicios. Con respecto a la Asociación Navarra de Altas Capacidades, decir que es algo que yo recomiendo a todas las familias que pasan por aquí, y a los colegios también, que se asocien, que colaboren los colegios, que se informen y se formen. La Asociación Navarra de Alta Capacidad realiza charlas, realiza actividades tanto para profesionales como para familias, como para niños. Es altamente recomendable para los niños porque encuentran niños similares a ellos, actividades que no van a encontrar en los colegios. Y luego para las familias son charlas, que les van a informar, les van a formar también como padres de niños con alta capacidad, y son sitios de encuentro con otras familias que les pueden dar muchas pautas, les pueden aconsejar de cosas que les han venido bien a sus niños, a ellos como padres. Entonces son sitios de encuentro muy favorables, muy positivos, tanto para los niños como para las familias. En la sociedad, de cara a poder colaborar para que se visibilice mucho más las altas capacidades, yo lo que recomendaría primero es a todas aquellas familias que sospechen que su hijo pueda estar pueda tener esta condición, lo primero que se informen. Que se informen a través de la Asociación Navarra de Altas Capacidades. Puede ser el mejor punto de partida. Y luego a la sociedad en su conjunto
punto que por lo menos no colaboremos en alimentar los mitos. Estos mitos del niño raro, de estos mitos de que la alta capacidad no existe, estos mitos de que tiene que ser un niño que sea bueno en todo, de que si no le gustan las matemáticas pues no puede ser un niño de alta capacidad, si no es un niño brillante en todo no tiene alta capacidad, no, que si no sabemos no opinemos. Esto lo diría para todo, pero específicamente en el tema que hoy nos ocupa, en la alta capacidad. Lo mismo para los profesionales de la educación que no saben de este tema, que se informen a través de la asociación, a través de profesionales que trabajamos en esto. Es importantísimo que nos formemos antes de dar una opinión a las familias sobre si su hijo puede tener o no esta condición. Primero nos formamos y luego opinamos. Eso diría para todos, tanto para los profesionales como para la sociedad en general. Muy bien, pues millones de gracias, Ana, por este ratito para volver a Pamplona. Gracias a ti. Y nada, pues que se cumplan esos objetivos de sobre todo visibilizar esta condición. Ojalá. Gracias, Nerea.